Radio Informativo Huamantla presenta Hablando de Salud, con el químico farmacobiólogo Lorenzo Reyes. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Anemia es la falta de sangre. Puede ser por sangrado, por deficiencia de hierro. Un accidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos como cada 8 días en este día miércoles 15 de junio del 2016, Santa Quincena. Aquí desde Mueganópolis les habla Lorenzo Reyes. ¿Qué tal? Como cada 8 días, yo soy Minerva y me da mucho gusto estar nuevamente aquí. Bien, pues fíjate que pasó ya la celebración el día 13, Día de los Toñitos. Ay, sí, muchas felicidades. Pues ya a 2 días después. Muchas felicidades. Conocemos 3 médicos que se llaman Antonio. El doctor Antonio López Rojas. Antonio José Porras. Antonio Porras Torres y el doctor José Antonio Bolaños. Pues un saludo. Antonio Hernández Covarrubias, uno de los primeros también médicos aquí de la población, ya muy pioneros. De los pioneros, sí. Ya quedan muy pocos, ya han fallecido algunos de ellos, médicos que todavía conocimos, pero bueno, pues así es la vida, no nos vamos a poner triste. Y también, aparte de la quincena, que es otro motivo para estar contentos y alegres, felices, ¿tú sabías que apenas se conmemoró el día de ayer, precisamente, el Día Mundial del Donador, del donador de sangre? ¿Tú tienes algún extracto de eso, algún resumen de este día? Como tal, un comentario. Un comentario, bueno, el día de ayer se conmemoró, como dice el químico, el Día Mundial del Donador de Sangre, y su lema es: la sangre nos conecta a todos, tanto a donante como a paciente. Sí. Siempre damos un poco de vida, ¿verdad? O un mucho. Unos somos pacientes y otros somos donantes, sí. Y hay ocasiones en que se pudiera revertir. Sí, es muy, pues muy bueno, ¿no? El altruismo. Fueron de los primeros tejidos o órganos, por decirlo así, sin el rigor científico, que se empezaron a donar. Fue la sangre. Y pues la sangre, como todos sabemos, es un río viviente, dijera Isaac Asimov. La sangre es un líquido muy especial para, digamos, para los mamíferos, para los humanos. En este caso vamos a hablar de la salud de los humanos. El hombre es un líquido de vida, un río de vida que lleva los alimentos, los nutrimentos a todas las partes del cuerpo. También lleva el oxígeno, que es tan importante para el cerebro, para todas las células del organismo. Y también recoge los desechos y los lleva al riñón. Y compartimos vida cuando donamos sangre. Sí, eso es muy muy importante. Salvamos millones de personas. Bueno, hay personas que en todo el mundo se hacen muchas donaciones. Sí, eso es muy muy bueno, la gente que tiene ese sentimiento de ayudar a los demás, aunque no los conozca. Yo recuerdo en alguna ocasión, en el terremoto del 85, tú estuviste de voluntario apoyando a los paramédicos para poder enviar sangre a la Ciudad de México. Sí, nos tocó hacer los grupos de sangre para ver qué tipo de sangre eran las personas, y entonces se hacía, los médicos hacían la sangría, obtenían cerca de 600 mililitros, que son las bolsitas. La capacidad de las bolsitas son de 600 mililitros, más de medio litro, y ya con la previa identificación del nombre de la persona y además el tipo de sangre, que es muy importante, y ya se enviaron a la Ciudad de México, que en ese terrible terremoto hubo pues mucha necesidad de este líquido vital, de esta sangre. Y así como dices, un líquido vital, así como el agua. Sí, igual. Vida. Fíjate, químico, que las personas que se les dona sangre son las personas que después de un procedimiento quirúrgico, un accidente, un desastre natural y a veces un desastre provocado también por el hombre, incrementa su esperanza de vida, les da calidad de vida cuando
cuando de manera altruista la persona le dona una parte de, pues, de su vida. De su vida, ¿no? De una parte de su cuerpo. Pues eso que dices sí es cierto, pero también muy en los principios, cuando se empezaron a utilizar la sangre de personas para otra persona, pues a veces les iba muy bien y se recuperaban de su problema, de su padecimiento, pero otras veces cuando recibían la sangre tenían reacciones muy violentas, Sí, también, y los médicos quedaban así extrañados. Bueno, ¿por qué a veces se salvan? ¿Por qué a veces encuentran un alivio y a veces se ponen más graves e incluso se mueren? Entonces, bueno, pues ahí viene a la mente la historia de la investigación. ¿Qué es lo que causa que a veces unas personas rechacen la sangre y otras veces no la rechacen? Entonces, esto a principios del siglo pasado, en 1900, un investigador, Karl Landsteiner, vio que precisamente por estos problemas que había a veces rechazo de la sangre de un donador hacia el receptor, porque muy en los principios, así más allá de ese siglo pasado, empezaron a ver que las personas se morían cuando se desangraban, cuando perdían sangre, se desangraban, ¿no? Que era muy evidente, había una herida, porque en ese tiempo no se sabía si la falta de sangre se debía a una falta de producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando una persona perdía sangre, pues empezaron a darle sangre de animales y pues los resultados eran desastrosos. Después dijeron, bueno, no de animales, pues se venció ese impedimento que había de experimentar con gentes. Entonces sabían que si una persona deliberadamente le quitaban sangre, pues no mucha, por supuesto. Nosotros tenemos un volumen circulante aproximadamente más o menos de cerca de 5 litros. Entonces quitar medio litro pues no representa mayor problema para una persona que está bien alimentada. Que se recupera en 15 días más o menos. Más o menos se recupera cuando donan pronto. Y entonces empezaron a hacer donaciones de sangre, bueno, sangrías a las personas que se prestaron para esas pruebas y se las transfundían. Para esto pues ya había agujas hipodérmicas, ¿verdad? Entonces las transfundían a los enfermos, a las personas que necesitaban de este líquido, y veían que a veces les iba muy bien y se recuperaban, pero a veces tenían reacciones muy violentas e incluso llegaban a morir. Entonces este investigador descubrió que los glóbulos rojos, que son las células, vamos a llamarle así, que son las responsables del color rojo de la sangre. La sangre no es más que una mezcla de agua con células. ¿Cuáles células? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Y en el líquido, en el agua, van diluidas muchas sustancias, tanto partes de los desechos como también partes que va a utilizar el cuerpo y se le llama plasma. Sí, a veces es sangre total la que se transfunde. Puede ser también un concentrado de eritrocitos, un concentrado de plaquetas. Ajá. O plasma nada más, como bien mencionas. Sí, en el laboratorio nosotros ponemos en un tubito que tiene una sustancia que se llama anticoagulante, ponemos sangre, lo mezclamos con EDTA 2 o 3 veces bien. Entonces, con el paso del tiempo, digamos en una hora, hora y media, ajá, anticoagulante. Entonces se forman 2 capas. Una arriba que está un poquito amarillita, que se llama plasma, una parte líquida, y una parte sólida que son glóbulos rojos, sí, y plaquetas y glóbulos blancos. Ahí como tú dices, hay veces que primeramente se transfundía la sangre total, pero veían que había a veces algunas reacciones adversas. Karl Steiner descubre que hay en los glóbulos rojos, en su superficie, puede haber algunas sustancias que le den la característica a las personas. Y entonces él hizo estudios y llegó a la conclusión de que había varios tipos de sangre y los agrupó en
en 4 tipos diferentes. El A, el A, el B, el B, el AB el AB y el O. y el O cero, que también le llaman. Entonces hay 4 tipos de sangre. Entonces ese es un examen que se pide muy frecuentemente para, pues, cuando se van a donar sangre, cuando una persona pues quiere ser muy precavida y pues dice, en caso de que yo necesitara alguna donación de urgencia, pues ya llevo mi tipo de sangre anotado en una credencial o en alguna joya, en un anillo, algo así, una medalla, ¿no? Llevan su tipo de sangre. Las personas que están sometidas a ocupaciones de riesgo, por ejemplo, los pilotos, los toreros, los choferes, todo el mundo que tiene un trabajo de riesgo, que en un momento dado podría accidentarse, perder sangre, bueno, pues ya tienen... Los que trabajan en las plataformas, por sí, ejemplo, de Pemex, todas esas personas deben de tener ya su grupo sanguíneo. Y bueno, pues más que en una joya sería en una plaquita, porque sí, a en veces, una plaquita. Pues lo primero que les llegan a decomisar son las joyas. Las joyas, de verdad. Bueno, sí. Entonces hablamos de otros países, acá no, acá no, menos en Huamantla, aquí no sucede eso aquí. Y como dices, Químico, ese tipo de sangre, bueno, una vez que le hacen el grupo sanguíneo tanto al donador como al receptor, también hacen una serie de pruebas, como sería para detectar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y HIV. Sí, bueno, vamos por partes. Eso ya es más reciente. Anteriormente nada más era la transfusión de el puro grupo sanguíneo, pero sí. hasta y ahí las pruebas cruzadas. Hasta ahí no, hasta ahí la cosa no estaba totalmente segura, sí. Porque aún seguían habiendo ya menos accidentes de que le pusieron sangre y era A o era B o AB, le pusieron de su mismo tipo y se dieron cuenta de que podía todavía haber reacciones. Entonces siguió investigando Lance Steiner los glóbulos rojos y después de casi como 8 años después descubrió que había otro factorcito por ahí que le llamó factor RH. Entonces ahora ya sabemos que hay los tipos de sangre, 4 grupos, y hay 2 características que pueden ser o RH positivo o RH negativo. Ajá. Entonces a las mujeres embarazadas también deben de tener su grupo sanguíneo, y sobre todo si la mujer es RH negativo. Cualquier grupo, puede ser A negativo, B negativo, AB o O negativo. Son muy pocos pacientes. Sí, son llega a ver. La mayor cantidad de personas tenemos el RH positivo, y aquí en nuestro medio pues es casi un 90% de O RH positivo. Hay menos grupos A, menos B y mucho menos AB y mucho menos con los RH negativos. Entonces, para que un grupo sanguíneo esté completo, pues debe ser el grupo y el factor RH. Entonces usted sabe su grupo, yo soy A, yo soy B, en mi caso yo soy O RH positivo. Que lo que le llamaban el donador universal. Antes también, eso es muy importante que lo mencionas, licenciada, porque antes se transfundía a la persona fuera del grupo que fuera con el donador universal, que es el O positivo. Y pues si llegaban también a suceder accidentes, ella era mucho menos. Entonces ahora se prefiere que a una persona que van a transfundir le transfundan sangre de su mismo grupo. Si es A, darle A. Si es B, darle B. En casos extremos pueden darles O. Pero sería, y ahora se vio que si fraccionaban esa sangre, la dejaban sedimentar o la metían a una centrífuga refrigerada, separaban lo que la licenciada dijo que es el paquete, que son los glóbulos rojos, pero también pueden separar una parte del plasma que tiene muchas plaquetas. Para las personas que tienen deficiencias en la coagulación, entonces les pueden transfundir un plasma rico en plaquetas. Ahora también ha llegado al extremo esta forma muy meticulosa de la sangre para evitar los contagios con otras enfermedades, que se hacen las autotransfusiones, ¿no? O sea, que una persona va a ser sometida a una cirugía. Entonces, previamente, unos meses antes, 15 días,
y si está bien nutrido, si está más o menos en buen estado de salud, le sacan sangre a él para volvérsela a inyectar a él mismo. Entonces ahí pues tienen la seguridad de que no va a haber ninguna reacción. ¿Qué te parece? Pues muy interesante, muy interesante. Y hay un estricto control desde más o menos como por el 84, 85. A partir de los 80 es que apareció el SIDA. Ajá, y ya hay un estricto control en los bancos de sangre. Y eso pues es muy bueno porque da garantía de que la sangre que están transfundiendo actualmente sí, pero regulado y vigilado. Qué bueno que mencionas eso. Allá cuando yo estaba trabajando estaba estudiando la carrera, había donadores pagados. Y después, mucho tiempo después, seguía habiendo donadores pagados. Hasta antes de 1980, la gente vendía su sangre. La gente iba a vender su sangre. Yo me acuerdo de una anécdota muy curiosa, donde pues los que iban a vender su sangre eran gente que, mal llamados teporochos, las personas que tenían su vicio del alcoholismo, iban a vender su sangre para tener un recurso. Y me acuerdo de que me comenta un amigo que trabajaba en el banco de sangre, donde bueno, era privado y ahí compraban la sangre, daban un dinero a la persona que hacía la donación. Entonces llegaron algunas personas y llevaron a una señora que era la mamá de ellos, y la llevaron, y también ella donó sangre, y dijeron, bueno, ¿por qué? No, es que es su cumpleaños, lo vamos a celebrar, entonces vamos a juntar lo más que podamos de dinero para llevarla a festejar. Entonces ella también fue donadora pagada de sangre. Y aquí en Puebla, permíteme, por ahí de los 80, los bancos de sangre pues eran un negocio muy lucrativo para las personas, porque pues tal vez a un donador de sangre le daban, pues yo creo que 100 o 200 pesos, y los paquetes de sangre, cuando alguien la necesitaba en el medio privado, pues eran vendidos a 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Entonces estos médicos que tenían sus bancos de sangre, pues hicieron mucho dinero. Lucraron bastante con eso. Y fíjate, ahorita que comentas de los teporochos, qué bueno que está regulado, porque uno de los requisitos es que no hayan ingerido alcohol 12 horas antes. Sí, pero no solamente, bueno, punto que puede haber abstinencia en ellos. El problema es como son gente que pues tienen desgraciadamente un vicio, una adicción. Entonces pues son personas que están mal alimentadas, son personas que pues por la misma pues indigencia pues pueden vivir en lugares pues donde estén muy contaminados, donde se puedan contagiar de enfermedades, sí. Entonces fíjate que a partir del 81, 82 viene el boom de los primeros casos de esta enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Del SIDA. Le achacan a un virus, que finalmente ya sabe que no hay ningún virus que provoque el SIDA. Sí hay inmunodeficiencia humana y se presenta por muchas causas, pero no es causada por un virus. Se puede presentar porque la persona padece de cáncer, tiene diabetes, está mal alimentado, está tiene prácticas de riesgo, adicciones, ¿no? Se inyecta algunas sustancias. Bueno, entonces a partir de los 80 y tantos que aparece el SIDA, muchos de estos bancos surtían sangre incluso a instituciones como el Seguro Social, y nosotros conocimos de algunas señoras que en su proceso de parto requirieron de la transfusión en la ciudad de Puebla, y les dieron de esa sangre y se contagiaron de VIH, y estos en Tlaxcala, en la capital, allá en un laboratorio Santa Raquel, llegaba una persona, la señora que había sido contagiada por la transfusión, a checarse sus CD8, ¿no? Que hacían. Sí. Y finalmente falleció la señora por consecuencia de la
del SIDA. Sí, porque no había una regulación como tal. Y a partir de entonces se empezó a regular y entonces ya los bancos de sangre ya no los manejan los privados. Ya el banco de sangre ya es controlado, es manejado por la Secretaría de Salud. Aquí en Tlaxcala hay el Banco Central Estatal, el Centro Estatal de la Transfusión, en Tlaxcala, y ya los médicos de las instituciones donde van a requerir sangre, sea privadas o públicas, pues hacen su pedido y tienen que mandar donadores por cada unidad que van a recibir, tienen que mandar determinados donadores, y ahí, como tú decías, licenciada, les hacen varias pruebas. ¿Cuáles son? Pues la de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, a prueba de sífilis, la de HIV, y también obviamente les deben hacer una biometría hemática para ver que no tengan anemia. En lo mejor de los casos. Que deberían de incluir sería la de hierro químico. No, no importa, pero aunque tengan mucho hierro, lo que necesita el que se va a transfundir es hierro. Entonces, sí, fíjate que en algunos casos no se hace eso, No se Nada más llegan y, ¿cómo está usted? Y ha padecido esta enfermedad, y ya los sangran, y luego ya les dan su pase para que vayan a tomarse un desayuno y nada más. Ya no hay paga porque ya es una donación no remunerada. Debería ser voluntaria. Ajá. Y no remunerada. No, ya no es remunerada, les dan nada más un pase, un refrigerio, ¿no? Que repongan en parte. Pero fíjate que aún con todo esto, la demanda supera la oferta, y es una dificultad seria en muchos países o para los hospitales, porque no hay suficiente suministro de sangre, no hay voluntarios. Sí, eso es cierto, y siempre va a ser así. Va a haber más necesidad de sangre que gente que diga yo voy a donar. Solamente en casos muy, digamos, como en catástrofes, como en los terremotos de la Ciudad de México, y también vi ahora esa matazón tremenda que hubo en Orlando. Había gente formada para donar sangre para los que requerían. Y nosotros también a veces aquí escuchamos en la radio, vemos en la televisión anuncios en la cual solicitan determinado grupo, o a veces del grupo que sea, porque la reponen para dársela a esta persona. Entonces el familiar debe llevar varios donadores, y es un martirio, es un calvario andar buscando, oye, ¿no quieres donar? No, fíjate que me dio hepatitis. Y esos son otros de los problemas que tú mencionabas, que hay que hacerles pruebas o cuando menos un interrogatorio. Y entonces antes descartaban a las personas que padecían hepatitis. De hecho, se les hace un interrogatorio y la entrevista que le hacen, bueno, es confidencial. Las personas que pueden donar sangre son personas entre 18 y 65 años, que tengan más de 50 kilos de peso, y también que no tengan obesidad. Que estén en buen estado de salud. Sí, que no hayan ingerido alcohol 12 horas, que no hayan padecido hepatitis B, C, D y E. Y también que en los últimos 3 meses no hayan donado sangre, que no sean personas que tengan tatuajes. Fíjate que yo leí algo con respecto a eso, que ahora ya se permite a los tatuados poder donar sangre. Qué bien. Y personas que enfermas, por ejemplo, con diabetes, con hipertensión, con epilepsia, bajo tratamiento médico obviamente, problemas serios de salud, hasta un resfriado, o personas que estén tomando medicamentos antidepresivos también no pueden donar. No pueden, sí hay muchas restricciones ahora, pero a veces el médico tiene que ponderar, no tengo más que donador y es la vida o la muerte de esta persona, pues se echa un volado. Fíjate que sí y no, porque también hay comités de transfusión de hemovigilancia en los hospitales. Sí. Entonces están checando la caducidad. No, eso sí lleva un control de calidad. Un estricto control. Sí, lo que normalmente se hace cuando hay tiempo, es lo que ya me refiero. Uh-huh. Hay tiempo, bueno, al que va a donar sangre le hacen un hematócrito. Le hacen un piquetito, sacan una gotita, lo llenan un tubito y ya lo centrifugan y ven, pues tiene buen nivel de hemoglobina. Entonces ya lo transfunden previo interrogatorio.
y también hacen las pruebas rápidas, las de sífilis, que es el famoso BDRL, las pruebas para el HIV 1 y 2, para pues antígeno Australia mínimo, para ver y obviamente pues checan nuevamente su grupo, aunque el donador diga yo soy yo, o A o B positivo o negativo. Bueno, y fíjate que también se dan los casos en las personas que tienen RHs negativos, que y tienen la necesidad de estar recibiendo transfusiones. Yo recuerdo del caso de una persona aquí en Huamantla que tenía un problema serio, un problema hematológico, y que requería de transfusiones, pero desgraciadamente era RH negativo. Y entonces pues andaba preguntándole a las personas si eran RH negativo, ¿no? Para que les pudiera, y él pagaba, ¿no? Así, porque bueno, pues apreciaba su vida, ¿no? Como todos. Con todo el recurso que tenía, desafortunadamente no tenía. Sí, no tenía suerte de encontrar, porque es muy raro los RH negativos. Y pues un agradecimiento infinito, químico, a aquellas personas que han sido donadores. Sí. Que han dado un pedacito de su vida. Una parte de ellos, ¿no? Sí. Bueno, ese es un sentimiento muy noble, plausible, de las personas que pues dan vida, un poco de vida, un poco de esperanza, hay solidaridad, personas que dicen, oye, no puedes donar, pues sí, vamos, ¿no? Con mucho gusto y con mucho miedo, porque el calibre de la aguja es así como que da miedo, es muy grueso, pero bueno. Fíjate que ahorita que comentas eso, pues hay 3 tipos de donantes: el donante voluntario, no remunerado, generalmente son los familiares o allegados, sí, y el donante remunerado, porque a veces, como bien dices, es un grupo raro, pues tienen que conseguir gente y pues darle un pequeño apoyo a un incentivo. Un incentivo. Sí. Bueno, pues sí, la conservación de la especie es importante, ¿no? Entonces se llegan a medidas drásticas, incluso aunque sean proscritas, pero bueno, ahí hay que conservar la vida. Y fíjate que nosotros le vamos a decir a usted algo, que bueno que usted sea de sentimientos nobles, altruistas, y cuando se le requiera donar sangre, pues la done así con mucho gusto, haciendo el bien sin mirar a quién, ¿no? Como dice el refrán. Pero también ahora hay una situación que si no es por amor, es a fuerza. Si no es por la voluntad, es a fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué a fuerza? No hay ninguna ley que le obligue. Lo que pasa es que si tiene demasiado fierro. Ese es otro beneficio que tendría ser un donador. Ajá. Bueno, es uno de los beneficios. Sí. Pero ahorita explicamos por qué. Miren, generalmente si usted se pasea por cualquier calle céntrica o no tan céntrica de cualquier población, ¿qué va a encontrar? Negocios de comida, y principalmente de tacos. ¿Tacos de qué? De carne. Y uno de los alimentos que pues son los que tienen un buen contenido de fierro, de hierro, para que no se oiga tan feo decir fierro, pues pensamos en los fierros viejos, no oxidados que tenemos por ahí en el patio. No, hierro. Bueno, pues la sangre es un componente, bueno, uno de sus componentes importantes es el fierro o hierro. Entonces el hierro es necesario para nuestro cuerpo. Yo pienso que nuestro cuerpo ha de decir, llegó platino, no, sácalo, llegó oro, no, el oro no, llegó fierro, ándale, dámelo. ¿Cuánto quieres por el fierro, no? Es el metal precioso para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es una parte muy importante de una sustancia química, de una proteína que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene una composición así química, muchas letras y muchos números, ¿verdad? Pero el núcleo de esa molécula es fierro, y ese fierro tiene usted sabe que el fierro se oxida fácilmente. La plata, el oro, el platino, pues se afectan muy poco por el oxígeno del medio ambiente, pero el fierro, si se deja un poco húmedo, si se deja la intemperie, se oxida. Bueno, pues esa capacidad, esa facilidad con que se oxida el hierro es lo que lo hace valioso para nuestro cuerpo, el que se oxide y se reduzca. Se oxide y se reduce. Entonces esa
esas reacciones químicas que sufre el fierro son valiosas para el organismo, porque así se puede oxidar, puede captar oxígeno, ya se oxidó, llega a los pulmones, lo intercambia y se reduce, y entonces está así jugando. Ahora, el fierro es muy difícil de eliminar. Si nosotros consumimos alimentos que tienen fierro, por ejemplo, las leguminosas, como los frijoles, tienen mucho fierro, la carne, entre otros. Sí, entonces estamos comiendo muchos tacos, somos un pueblo muy taquero. Entonces estamos comiendo exceso de fierro. Y como hombres, pues tenemos un problema muy grave, porque pues ese fierro se va a ir a almacenar en varios de nuestros órganos del cuerpo y pues nos va a producir problemas muy... Si los combinamos con alcohol, todavía aún más. Por ejemplo, si pues es generalmente con lo que se combina, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, una celebración va a haber carnitas y pues hay unos tequilitas o un brandy que es alcohol, se va a absorber más fierro. Entonces nosotros vamos a tener más fierro del que necesitamos, y es difícil de eliminar el fierro a través de de la forma que se eliminan los desechos de nuestro cuerpo, y se van a depositar en páncreas, en hígado, y allí van a producir una serie de problemas si sobrepasa la cantidad de 80 nanogramos de fierro. ¿Sí? Entonces deberíamos de ferritina, es ferritina. ¿De ferritina? Ferritina. La ferritina es una proteína que transporta el fierro, y un examen para saber cómo andamos de nuestras reservas de fierro es hacerse este análisis de ferritina. Si ¿Sería bueno una prescripción para flebotomía terapéutica, químico? Ándale. Por ejemplo, pues nosotros si nos hacemos un examen de ferritina y los valores dan arriba de 80, de 20 a 80 es normal. Menos de 20 quiere decir que hay una deficiencia en hierro y podríamos tener una anemia. Mayor de 20 se habla de 80, perdón, podríamos tener un problema de hemacromatosis, o sea, un exceso de fierro, y ese exceso de fierro nos va a causar problemas en el hígado como cirrosis. Nos puede causar cáncer de hígado, arritmias cardíacas, o sea, problemas del corazón, diabetes tipo 1. Recuerden que la diabetes es una enfermedad terrible en la cual las cifras de azúcar suben y causan muchos problemas. Y también este exceso de hierro nos puede propiciar una enfermedad terrible también, la enfermedad del olvido, Alzheimer, y también nos hace muy susceptibles a infecciones virales e infecciones bacterianas, o sea, nuestra defensa inmunológica se deprime al haber una demasiada concentración de hierro, porque el hierro va a producir radicales libres. ¿Y una hemoglobina baja también sería por deficiencia de hierro o de fierro? Sí, una deficiencia de fierro produce lo que se llama una anemia. Ahora, las anemias, nos están diciendo, hay falta de sangre, y esa falta de sangre puede deberse a una deficiencia de fierro, puede deberse a sangrados visibles o sangrados que no vemos, que son que están ocultos, que ocurren en nuestros órganos internos, en alguna parte del tubo digestivo. Va a haber sangrados por úlcera, por hemorroides, por alguna otra causa. ¿También por plaquetas bajas? No. También, claro, las plaquetas son las que van a favorecer que no haya sangrados. Sí, entonces también una baja de plaquetas puede provocarnos una baja de sangre, o una falla en la producción de glóbulos rojos de sangre por un problema renales. Los enfermos renales se les afecta la parte del riñón que produce una hormona que se llama eritropoyetina. Entonces, bueno, puede haber varias causas de anemia, pero nosotros como varones, como hombres, pues tendríamos que hacernos primero un examen de ferritina, y si está arriba de 80, pues una sangría, o sea, tendríamos que donar sangre cuando menos 1 o 2 veces al año,
aunque no nos lo requirieran, va uno al centro de transfusión, ¿sabe qué? Vengo a donar sangre pues para quien quiera, ¿verdad? Y así ya no estamos liberando del fierro. Las mujeres que están antes de la menopausia, que todavía menstruan, pues ellas no tienen ese problema porque en sus sangrados menstruales están eliminando el exceso de fierro. El problema también vuelve a aparecer en las mujeres postmenopáusicas, que ya no menstruan. O las personas que tienen poliglobulia, tienen altos sus niveles de hierro. Sí, producen demasiada hemoglobina porque por algún problema obstructivo, algún problema en el aparato respiratorio, ya sea porque son personas que están expuestas profesionalmente a ambientes muy enrarecidos de humo o sustancias así que producen estos problemas, o en los fumadores crónicos, gente que ha fumado toda su vida, sí, y que pues sus glóbulos rojos se saturan rápidamente y entonces el cuerpo necesita oxígeno. Entonces hay sensores en nuestro cuerpo que dicen necesitamos oxígeno, pues ya te mando más glóbulos rojos, y entonces empiezan a producir más glóbulos rojos, y esas personas se ven hasta moradas, se ven negros, y a esas personas tienen que hacerles una sangría terapéutica, o sea, sacarles sangre para que pueda disminuir la cantidad de sangre que tienen de glóbulos rojos, porque llegan a tener hasta más de 20 de hemoglobina. Acá en nuestro medio, los varones pueden tener hasta 16 gramos de hemoglobina, las mujeres hasta 14, y es normal. A nivel del mar, los hombres tendrían 14 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros y la mujer 12. Pero aquí, como estamos a una altura de ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? 2.480 metros sobre 2.000 y feria. Sí, más o menos. Entonces aquí necesitamos un poquito más de hemoglobina porque hay menos oxígeno en la atmósfera. Ahora, vimos que una de las complicaciones del tener suficiente hierro o demasiado hierro más allá, que sabemos que se van a el exceso de hierro en los hombres, y en las mujeres menopáusicas se va a ir a hígado, a corazón y a páncreas. Entonces van a producir estos problemas en hígado, cáncer o cirrosis. Van a producir, también pueden producir diabetes tipo 1, fíjense. Entonces la diabetes tipo 1 es la que requiere insulina de inmediato. Entonces habría que poner mucho cuidado cuando se hace un chequeo, una evaluación. Por ejemplo, tú en laboratorio que estás elaborando varios perfiles, en uno de ellos incluyes el examen de ferritina, ¿verdad? Sí, en el de 34 elementos. Sí. Incluimos esta prueba de ferritina. Entonces, el Laboratorio Santa Raquel tiene pues un compromiso muy arraigado de hacer labor social. Entonces, en este caso, la licenciada se encarga de las promociones, de pues mantener los precios lo más bajo posible sin menosprecio de la calidad, tanto de reactivos como de su elaboración. Que dijiste de los chequeos, fíjate que justamente para el ingreso escolar tenemos un paquete escolar para kinder, primaria, secundaria y bachillerato, que incluye biometría hemática, coproparasitoscópico, grupo sanguíneo, química de 4 elementos, examen general de orina, análisis de la función renal. Esto es lo hicimos ampliado porque debido al incremento en la falla renal en niños, que los certificados están incluyendo este examen general de orina ampliado, que sería por computadora, y es un costo de 200 pesos, y bueno, lo hacemos extensivo a todos los colegios porque muchas veces es tanta la demanda en Seguro Popular que los papás pues también buscan los servicios de manera particular. Entonces tenemos la promoción para los niños a partir de junio, que inició junio, julio y agosto. Sí, eso es muy bueno, porque muchas veces uno como padre pues a veces se descuida por tantas causas, y ahora que ofrecen a un precio muy reducido una serie de estudios, por ejemplo una biometría hemática
en los niños que van a la escuela, y también a veces ustedes la extiendan hacia los padres, ¿verdad? Si quieren también aprovechar. a los padres y a los maestros. Ajá. Esta promoción, porque bueno, ellos dicen, bueno, si estoy checando a mi hijo, también checan a los hermanitos. Ajá, aunque no vayan a la escuela. La mamá es la persona también que muchas veces dicen, no, pues yo también quiero hacerme mis. Sí, ahora, por ejemplo, ese de examen de biometría hemática es muy importante. Muy importante, porque la biometría es la reina. Es la reina de los estudios de laboratorio, y es la que mide pues como dijéramos, es la medida de la vida en una persona. Porque si tiene demasiados glóbulos rojos, en los niños no se da, pero en los adultos sí. Pues en los niños que ya están fumando, sí, ya empiezan a producir muchos glóbulos. Ay, es a nivel de secundaria. Desgraciadamente, desafortunadamente, ya lo hablamos en un programa anterior, que se había bajado ya la edad de inicio en esta adicción terrible, horrible, que es el tabaquismo. ¿Verdad? Ya en quinto y sexto año ya empiezan a fumar los niños, sí, y entonces son enfermedades pues que se van a manifestar ya en la edad adulta. Bueno, entonces la biometría, la reina de las pruebas de laboratorio, y nos da muchísima información. Una medida realmente, biometría, medida de la vida. Desde detectar una anemia, una leucemia, un problema renal, de plaquetas, una disminución de plaquetas, sí, si hay inflamación, si hay también algún problema en la producción de alguna de las proteínas. Bueno, es importantísimo. Muy importante. Y luego el examen general de orina, bueno, es otra maravilla de examen que le da mucha información al médico, tanto de cómo está trabajando todo su metabolismo, hasta si hay alguna falla pues estructural, ¿verdad? Porque muchas veces las infecciones en vías urinarias pasan desapercibidas. Sobre todo en las niñas. Sí, es muy frecuente. Si no utilizan su ropa de algodón, ajá, su calzoncito de algodón. Sí, se pueden contaminar fácilmente, sí, y esas infecciones pueden ser toleradas por mucho tiempo, y a veces se dan cuenta cuando ya a veces es irreversible, sí, el daño. Entonces, es otra de las causas de insuficiencia renal, esas infecciones que nunca se atendieron. Entonces, con un examen general de orina les da muchísima y muy valiosa información. Y la otra es la química sanguínea, que va a analizar glucosa para ver problemas de diabetes, porque desafortunadamente por la gran cantidad de alimentos que llevan un alto contenido de azúcares, pues están favoreciendo la aparición de la diabetes. Urea creatinina, bueno, pues son dos marcadores para la función renal. Entonces ahí con los cálculos que se hacen de la cantidad de proteínas de creatinina en la sangre y la correlación con el examen general de orina, pues se puede valorar la función renal. Sí, también, por ejemplo, hemos visto a veces orinas en niños que tienen sangre, sí, que es muy frecuente, o que ya están orinando proteínas. Entonces es terrible todo esto. Entonces, con este chequeo, bueno, pues se está garantizando, primero se está viendo el estatus de la vida de ese niño, y van a cumplir además con un requisito escolar, pero también son valorados por un médico que echándole un ojo a los estudios de laboratorio y viendo al niño allí en persona, entonces sí, la exploración claro, delante de los padres, y ya hacen una recomendación. ¿Sabe qué? Su niño está bien, no hay problema, o su niño está así, entonces tenga cuidado. Y ya los padres, bueno, ya tomarán sus medidas. Ajá. Bueno, fíjate que también volvemos a nuestro problema del hierro, del fierro. Sí. Y algo que recomiendan para no aumentar los niveles elevados de fierro es cocinar en ollas o sartenes de hierro. Aumenta la probabilidad de que aumente la cantidad de hierro en nuestra sangre. Cocinar alimentos ácidos en este tipo de ollas o sartenes, o antes se usaba el peltre, que no era más que una lámina de fierro recubierta, y se despostillaban, y entonces ese fierro se iba disolviendo en los alimentos. En los alimentos, sí, obviamente nos llega a la sangre. Ajá, y luego comer alimentos procesados como cereales.
pan blanco, que ajá. están fortificados con hierro, pues eso hace que... Sí, ahora el hierro sobre que todo les... si no es orgánico. Y si el hierro que le agregan a estos productos, a los cereales o a los panes o a los alimentos enriquecidos o fortificados, pues es más peligroso que el hierro que viene en la carne, porque es ya un hierro orgánico. Y yo alguna vez vi un experimento que hacen en uno de los videos de YouTube, donde a las hojuelas, las machacan bien las hojuelas en su bolsa, y ya que están más o menos pulverizadas, pasan un imán y se ve cómo se van separando las partículas de fierro. Ese fierro obviamente no viene del cereal, del maíz o del grano que utilicen, sino del material de las prensas o de lo que usan, los engranes que usan para machacar estos alimentos. Otro, tomar agua rica en hierro. Hay partes donde tiene mucho hierro el agua. Yo recuerdo de unos compañeros que vivían en Durango y eran de Durango y llegaron a la UNAM y tenían los dientes amarillos y decían, pues es que sí, los tiene toda la población, ¿por qué? Por el agua que tiene mucho fierro. Entonces la clave es asegurarse con un filtro, un separador de hierro, o un filtro de agua, de ósmosis inversa. Ajá. Y también tomar muchos suplementos de vitaminas y minerales, ya que con frecuencia incluyen el hierro porque es barato. Entonces si usted va a una de las farmacias del viejito, ahí le van a decir, no, mira, usted va por una gasa o por alcohol o por algo, y sale usted cargado de vitaminas o pomadas para los hongos. ¿Qué más nos dices? Pues también la buena noticia es que hay que checar nuestros niveles de hierro, por lo menos una vez al año. Una vez al año, ¿verdad? Ferritina. La ferritina. Sí, también hay ciertos vegetales, ciertas hierbitas que nos ayudan. Como el té verde, que no nos... en fenólico. Sí. Y el té verde y el romero, que nos reducen la absorción de hierro. Fíjate. Sí, si usted tiene ya ese problema y en lo que dona, bueno, pues tómese un tecito pero primero debe saber que tiene alta su ferritina. Bien, entonces, bueno, pues la astaxantina ha sido investigada por más de 100 potenciales benéficos para la salud, o sea, 100 efectos benéficos, y también como una de sus acciones es reducir la cantidad de hierro. Y como ven ustedes, este fierro, siendo tan necesario para nuestro cuerpo, pues también hemos dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Por qué? Pues porque si se pasa, si tiene déficit, una anemia. Si se pasa, pues tiene una poliglobulia o una hemacromatosis. Entonces, pues hay que checarse sus niveles de fierro. ¿Qué más nos dices, licenciada? Pues cuidar la alimentación, químico, ahí era muy importante también decir que tenemos que mejorar los niveles de magnesio, y ya hemos comentado que algunos alimentos son ricos en magnesio, que previenen el cáncer, que ayudan al cerebro. Entonces, eso es importante, que cuidemos la alimentación, que optimicemos los niveles de vitamina D, que ya los hemos comentado también aquí, que se exponga al sol, que es un regalo de Dios, mantener los niveles bajos de insulina, por debajo de 3, vitamina B12, bueno, eso obviamente nos lo tiene que recomendar el médico, pero también algunos alimentos contienen vitamina B. Y bueno, hay muchas más recomendaciones, muchas más sugerencias, muchísima información que usted puede consultar fácilmente en línea. Yo me recuerdo alguna vez fui a la farmacia París en la Ciudad de México para comprar alguna sustancia que necesitábamos, y vimos que la gente pedía mucho el magnesio. Y se compra mucho magnesio, lo compran y hacen como un agua de limón y le agregan ese magnesio, sabe salado, pero se toman un vaso todos los días y les da muy buenos beneficios a su salud. Y pues nosotros como
siempre el tiempo se nos agota, se nos acaba, quisiéramos decir más, pero pues hasta aquí nos quedamos, pero amenazamos con volver la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Avícola Arellanos tenemos el mejor sazón en pollos de toda la región. Peso exacto, tamaño, sabor y color. Siempre muy bien rostizado. Vive una experiencia única sirviendo en tu mesa a través del mejor servicio, calidad y sabor tradicional. Porque nuestra visión es ser el complejo avícola líder en Huamantla, reconocido por su alto nivel de competencia, rentabilidad e innovación. En Avícola Arellanos mantenemos la misma calidad y frescura en nuestros productos, lo que nos hace ser los preferidos para los consumidores. Nos encontramos ubicados en Morelos Oriente, número 22, exterior del Mercado Municipal, en Allende Norte, número 119, en Galeana Poniente, número 200, y en Hidalgo Poniente, número 315B. También contamos con la venta al mayoreo y al menudeo. Llámanos al 472-6006. Avícola Arellanos, pollería y rosticería, los mejores. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.